Listo, entonces agarra de acá. Ahí. Listo, empezamos ya. Nombre completo, mi querido amigo. Hernán Alcides Pérez Ruibal González. ¿Dónde naciste? Nací en el Cusco, Fecha. el 27 de marzo de 1939. Tus padres. César Augusto Pérez Ruibal Zambrano y mi madre, doña Virginia González Ibaceta. ¿De dónde era tu papá? Mi padre era del Cusco, ¿Tu mami? también del Cusco. ¿Tu papi a qué se dedicaba? Mi padre vivió y murió como telegrafista. ¿Tu mami? Mi madre había tenido su de modas, su casa de modas, Esmero. Un negocio. Esmero se mantenía, ella había vivido la mayor parte de su vida así. Sí. ¿Cuántos hermanos? ¿Y sus nombres? Yo he tenido en total 9 hermanos. De los 9 hermanos, 5 éramos Pérez Ruibal. Mi hermana mayor, Yolanda Pérez Ruibal. Después venía yo, Hernán Pérez Ruibal. Después venía mi hermano Jorge Pérez Ruibal. Después venía mi hermana Violeta Pérez Ruibal. José. Y por último, mi hermano José Pérez Ruibal. ¿Y de ellos, dónde están radicando ellos? Uno es extinto, Jorge, que dejó ya esta vida hace muchos años, y el resto de mis hermanos viven todos en Lima. Correcto. ¿Tu papá a qué edad falleció? Mi padre falleció a los 78 años, ¿Tu mami? mi madre a los 84 años. A los 84 años. Correcto. ¿Cuál ha sido tu formación personal? Bueno, Atiende más, no te preocupes. ¿sigo? Sí. Ya. Mi formación personal, en primer lugar, ¿Dónde estudias, digamos, la primaria? es los primeros años de primaria los estudié en el colegio Salesianos Ya, del Cusco, ya. hasta la preparatoria. Después pasé a una escuela de Choquechaca, que era al pie de la cuesta de San Blas en el Cusco. Y de ahí pasé a estudiar el quinto año y sexto en la escuela de Cuichipunco en el Cusco. Era una escuela muy grande, bueno, y un poco alejada de mi casa. De todos los docentes y de ese paso por la escuela, ¿a quién me recuerdas y por qué? Yo tendría el mayor recuerdo, digamos, ya en la secundaria. En la secundaria lo hice en el colegio, en la gran unidad escolar Inca Garcilaso de la Vega, porque desapareció el colegio Ciencias y reemplazó la gran unidad. Y allí estudié, entonces ahí he tenido profesores muy buenos y que además eran catedráticos en la Universidad del Cusco. Por lo tanto, tenían un gran nivel. Uno de ellos es Morote Betz, que fue mi profesor en la secundaria. Y así también podría recordar al director. Era un caballero muy interesante, el director, y que sabía conducir a las juventudes hacia los mejores logros, etc. ¿De qué Morote les estamos hablando? ¿De quién? ¿Cuál? No recuerdas el nombre. Efraín Efraín Morote. Morote. Ya, ¿cuál era la característica que a ti te ha dejado grabada? En primer lugar, un sentido de alta responsabilidad, tener mucho amor a los libros, leer y leer. Me decía que era la mejor fuente para educarse mejor, era leer. Y yo lo he hecho siempre, algo así. ¿El director del cual estuviste hablando? El director era un hombre que entraba a cada clase y nos daba un dictado de ética y moral, interesantísimo, ¿no?
como el respeto a los padres, el respeto a los mayores, y naturalmente que tenía un hondo y profundo sentido religioso. Eso es lo que marca en uno muchísimo, ¿no? ¿Cuál es tu formación religiosa? Mi formación religiosa desde el claustro materno, diría yo, ha sido católica. Actualmente, Actualmente me he alejado totalmente del catolicismo. catolicismo y de todo eso, porque justamente mi preparación ha sido muy amplia en Europa. Séneca planteaba ya en sus inicios, ¿no? O sea, 250 años antes de Cristo, que la religión era para el pueblo, porque los sabios no No tengo- creían y los poderosos la utilizaban. ¿Qué opinas sobre ese concepto? Exactamente, tuvo muchísima razón en su momento histórico, Séneca. Yo diría lo mismo, sigue sucediendo lo mismo actualmente. Correcto. Los estudios superiores, ¿realizaste en alguna universidad? Sí, mis estudios superiores los llevé a cabo en la Universidad Técnica del Altiplano, en la UNTA. Allí me cupo ser siempre, digamos, dirigente del aula, dirigente de la facultad y dirigente a nivel de la universidad. ¿Qué carrera estabas siguiendo? Yo seguí la carrera de topografía y agrimensura, que era la más cercana a ingeniería civil. Y paralelamente, o posteriormente, digamos, seguí en la universidad la facultad de economía. Entonces, En la misma en universidad. la misma universidad. ¿Qué recuerdos tienes de los docentes de aquel tiempo? Bueno, yo diría que he tenido docentes muy interesantes en la universidad, que han seguido siendo, digamos, figuras señeras en el camino a seguir por la vida. Entonces, naturalmente que he tenido serios problemas por ser dirigente, sobre todo que yo había abrazado el lado, lo que llamamos la izquierda. Entonces, al ser yo de izquierda, he tenido muchísimos problemas, pero de todas maneras avancé muchísimo en muchos campos en la universidad. ¿En qué año ingresas a la universidad? A ver, Dina, ayúdame. Nos casamos cuando... ¿Cuándo? No nos casamos, ¿no? No, yo voy a Antes recordar a nos partir de ahí. casamos. En 66 nos casamos. Ah, ya. No, yo entré a la universidad del año 63. En la reapertura, que fue en el 64. Sí, exacto. Correctamente. Ya. Y ahora, ¿quién era en ese momento el rector? El rector era el ingeniero, que no me puedo acordar, Agustín Sano. antes, ¿No? sí. A ver, ¿cuál era? Mm, Ya, vamos a ir avanzando. Entonces, en ese momento, ¿qué problemas políticos habían en el Perú? En el Perú normalmente se hablaba, digamos, de la pobreza tan acentrada en los pueblos, sobre todo de la sierra, abandonados a su suerte y a su destino, como que ese fuera, o sea, yo diría en ese momento el Estado central de Lima, que todo estaba centralizado así, repartía la pobreza por todo el país y no había otra forma. Los pueblos siempre atrasados, los pueblos no avanzaban, eran siempre la herencia, digamos, de la República o de cuando dejaron los españoles. O sea, Todas, ¿qué era la oligarquía en ese momento? claro, había una oligarquía nativa acendrada que manejó el Estado peruano. Estamos hablando del primer gobierno de Belaúnde. Bueno, el primer gobierno de Belaúnde es uno de los más graves que ha podido pasar por el país, y yo tendría algunas cosas que agregar que no están en la historia de Universal ni en la historia del Perú, como que a nadie se le puede imaginar de que este señor Belaúnde Terry, que lo hacen pasar como el mejor demócrata de la historia peruana y que es un caballero que murió hasta pobre, es realmente irrisible en las personas que conocemos la historia. Yo conocí a este hombre
como parte de un gabinete donde estaba Manuel Ulloa Elías como ministro de Economía. Y siempre estuvo a su lado el actual presidente del Perú, Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, que tiene un historial terrible. Yo puedo contarlo tal vez en este momento lo que sucedió en Puno. Ya. Belaúnde Terry fue el primer hombre que hizo la reforma agraria del Perú. Y en su primer artículo decía que todos los terratenientes del Perú, no solo de Puno, tendrían que hacer mejoras en su casa hacienda, en sus haciendas, y no entraba la reforma agraria. Esa era la gran trampa. Puedo decirlo, aquí está mi esposa, mi suegro, quien era de filiación aprista, yo le decía, señor Gallego, señor Humberto, esto es una enajenación. No puede ser que un alambre de púas va a mejorar sus haciendas. Y además había la facilidad del crédito financiero en los bancos. Todo esto lo habían conseguido muy mañosamente estos tres señores que he mencionado. Entonces, todo Puno, en mi realidad, compró alambre de púas. Al poco tiempo estaban cercando las carreteras y lo que podían, y todo el ganado lanar que había en el altiplano, como son alpacas, ovejas, llamas, etcétera, dejaban en las púas sembrado por todo el altiplano su lana, porque trataban de atravesar estos cercos de púas. Entonces ya de ahí nomás era una iniquidad, una estupidez hacer este tipo de muros, de púas. Muy bien. Cuando yo fui, me tocó a mí ir por la reforma agraria, hacer levantamientos topográficos con aerofotogrametría por todo el altiplano. Y resulta que cuando me tocó ir por la hacienda de mi suegro, no había tocado nada todavía, estaban los rollos amontonados que costaban muchísimos miles de dólares, estaban ahí y no había hecho ninguna mejora con alambre de púas como habían hecho otros. Bueno, entonces esto vi hacia el altiplano y todo el mundo estaba endeudado. Todos los terratenientes tenían deudas inmensas a los bancos para salvar su hacienda de la reforma agraria que decía que eran mejoras arreglar con alambre de púas. Muy bien. Cuando voy averiguando, pasados los años, el dueño pues, de esta fábrica había sido el excelentísimo señor presidente arquitecto Fernando Belaúnde Terry, junto con Manuel Ulloa Elías, socio, y el socio pues sempiterno que ya conocemos, hoy presidente de la República, es increíble, Pedro Pablo Kuczynski. Estos señores pues eran dueños de una fábrica de alambre de púas. Es por eso que en buena hora vino la historia, encabezada por un gran hombre, fue Velasco Alvarado. Este general vio esta iniquidad e hizo la verdadera reforma agraria. Y empezó, ya no vamos a rodear nuestras haciendas de púas para que no entre la reforma agraria, sino la tierra para el que la trabaja.